Buenas tardes a todos los que nos están participando esta tarde con nosotros. Bienvenidos al programa Energía Positiva. ¿Y ahora qué hago? Este ha sido un programa creado para aportar ideas positivas que nos ayuden a superar la crisis que la odontología está viviendo actualmente en el mundo. Vamos a hablar solo de ideas positivas para enfrentar el impacto social y económico que estamos sufriendo. Hoy tengo el gran placer de entrevistar al doctor Jorge Arango Mejía. Él es especialista en prostodoncia por la Boston University, tiene un máster en educación por la Universidad Javeriana, MBA en la Universidad de los Andes, es profesor, investigador y rector del Colegio Odontológico Colombiano. Muchísimas gracias por su participación, doctor Jorge. No, el muchas tema del gracias. doctor, bueno, el tema del doctor será al mal tiempo, buena cara. ¿Verdad, Bueno, así doctor? es. Gusto en Bueno, tenerlo con nosotros. gracias, Moacir, muy amable por la invitación. Es una buena oportunidad para poder compartir con tantos colegas y amigos nuestras inquietudes. Agradezco a los que están presentes y bueno, a tantos colegas, amigos, y espero que mis hijos también me estén escuchando y esta noche en nuestra reunión por Zoom les preguntaré si estuvieron suficientemente atentos a la entrevista. Qué bien, así me gusta, pues hay que mantener la familia unida. Perfecto. Oye, Jorge, tú sabes que el mundo está cambiado, ¿no? Todos los países del mundo están sufriendo actualmente por el aislamiento social para impedir la rápida contaminación, la rápida propagación del coronavirus. ¿Cómo este aislamiento social está afectando la economía de las personas en tu país? ¿Y es realmente necesario este aislamiento social? Bueno, con respecto a la economía, el Banco Mundial ha pronosticado que con esta crisis del COVID-19 vamos a tener una recesión. Hablan de alrededor de una contracción del Producto Interno Bruto de un 4,6%. Esto variaría en los diferentes países. Para Colombia se le ha pronosticado un 2%. Incluso Colombia viene de un crecimiento del 3,3%. La situación es incierta, hay muchas teorías en cuanto a la economía y pues lo que más tenemos en este momento es incertidumbre, incertidumbre en la economía, incertidumbre en la epidemiología, incertidumbre en la ciencia, incertidumbre en cuál va a ser nuestro futuro y bueno, y cuáles van a ser los cambios que nos van a acompañar posteriores a esta crisis. Entonces, es una situación realmente preocupante, pero pues inicialmente lo más importante es la salud. Sin embargo, teniendo en cuenta que la economía afecta la alimentación y la alimentación, la salud y el bienestar, pues no puede tratarse como algo aislado, digamos. Solamente medidas sanitarias no nos van a sacar adelante, son principales las sanitarias y todo lo que tenga que referirse a la salud, pero debe venir un acompañamiento cuidadoso de mantener el abastecimiento y mantener la producción. De lo contrario, pues la crisis no va a ser sanitaria, sino va a ser económica y bueno, Social. sigue siendo preocupante. Sería una crisis social también. Más Jorge, yo sé que tú tienes una gran experiencia en el área de la educación y podemos decir que la educación se ha visto directamente afectada en la crisis actual. ¿Qué representa esta crisis específicamente en el área odontológica y qué cambios tú ves que serán implantados en este sector con tu experiencia tan grande en esta área? Bueno, pues a nivel de educación, desde la educación preescolar, desde los niños pequeños hasta la educación superior, pues ha habido una afectación del servicio. Sin embargo, pues gracias a la educación remota y a la educación a distancia, pues hoy podemos tener este servicio. En otras épocas se hubiera suspendido totalmente y la crisis hubiera sido mucho más grande. Sin embargo, ha habido pues limitaciones en la prestación de ese servicio. Lamentablemente no todos los profesores tienen la suficiente experticia para manejar el tema, las plataformas a veces fallan
en los estratos más bajos no hay suficiente cantidad de equipos para poder acceder a la educación. Tal vez lo que ha sido más crítico acá en Colombia ha sido la conectividad, porque pues casi todas las personas tienen un celular con datos y acceso a internet, pero el consumo permanente de datos para sus clases virtuales no ha sido suficiente. Entonces, digamos que ha sido una oportunidad buena, pensando en lo positivo y en la buena cara, ha sido una buena oportunidad para tener acceso y para poner a prueba todo el aparato y todo el sistema de educación virtual de universidades, colegios y escuelas, pero pues ha presentado deficiencias. Ya específicamente en el tema odontológico, los componentes teóricos de las asignaturas se han manejado con facilidad, no ha habido dificultad, pero pues tenemos una limitante que es el componente práctico de las ciencias básicas, el componente práctico de la preclínica y obviamente las clínicas. Esto de alguna manera ha tratado de solucionarse, digamos, en la parte de ciencias básicas. Algunos ejercicios suplantan las actividades que se hacían con microscopía, bien, haciéndolas de manera virtual. Algunos ejercicios y proyectos en casa para la parte de preclínica pueden suplantar lo que está planteado en el programa académico, pero la deficiencia queda pendiente, es decir, lo que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, en la facultad del Colegio Odontológico de UNICOC, es adelantando contenidos teóricos y dejando pendientes contenidos prácticos para compensarlas una vez superada la crisis. Esto pues ha permitido que los estudiantes no pierdan su tiempo, sigan avanzando en su capacidad. Esa básicamente es la situación. En materia de investigación, los proyectos han podido seguir funcionando sin dificultad. La educación a distancia hemos visto aquí que realmente tiene sus limitaciones inevitables, ¿no? Una de las primeras es la experticia de los profesores en crear realmente estas disciplinas, ¿no? ¿Cómo se suministrarían estas disciplinas a los alumnos, ¿no? Creo que ese es uno de los primeros problemas que uno encuentra cuando va a implantar la educación a distancia. Y eso lo veo yo porque el primer artículo que yo escribí sobre educación a distancia fue en 1999. En 2006 tuve un programa de entrevistas que usábamos entonces, era satélite, porque la internet no estaba totalmente desarrollada como está hoy. Entonces acompaño eso a mucho tiempo. Mas dime, ¿Colombia hoy está preparada o no para la educación a distancia? Yo creo que aún falta. Ha sido un maravilloso ejercicio del COVID-19 para poner a prueba todo el sistema, como mencionaba anteriormente, pero nos falta. Sin embargo, con esta actividad práctica cada vez se mejoran las costumbres y las experiencias de los profesores. Ha habido muchas consultas de detalles muy pequeños, de cosas muy sencillas, de situaciones que se pueden remediar, de tal manera que la experiencia ha sido buena, pero la verdad no estábamos preparados. Incluso, por ejemplo, nosotros teníamos evaluación cuantitativa y prácticamente todas las universidades han pasado a evaluación cualitativa, es decir, o se aprueba o se reprueba, claro. Pero no tenemos instrumentos suficientemente sensibles para poder evaluar. Entonces, el tema de evaluación ha sido tal vez de los temas más críticos desde el punto de vista educativo en esta crisis, de tal manera que pues nos ha tocado ser un poco flexibles. No es momento para incrementar el rigor académico, pero sí es importante para más adelante, en caso de que se tenga que mantener esto por tiempo más largo, revisar algunas de estas cosas. Yo veo que de todas maneras esto ha puesto a prueba que la educación remota funciona, que gran parte de la presenciabilidad se podría canjear o cambiar por educación remota
dejando alguna actividad presencial y otra actividad virtual, pero una combinación entre estas dos sería interesante para el futuro. Esa crisis que está afectando la odontología en el mundo es muy interesante desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué representa esto para la odontología en sí? Más antes de eso, quiero pedirle a todos los que nos están asistiendo, hay un avioncito aquí abajo, ¿no? Cuando clican en él, aparecen todos aquellos que están, amigos suyos que están online o que usted lo puede llamar para que asistan a esta live. Si puede clicar ahí y llamar más amigos, te lo agradecemos. Y al lado derecho hay un corazoncito. Clique en el corazoncito para que esta live sea mejor puntuada por el Instagram. Gracias. Bueno, pues entonces volvemos aquí después de esta llamada cordial a mis amigos. ¿Qué representa desde el punto de vista económico esa pandemia para la odontología? Bueno, en este momento se están prestando servicios de urgencias los mínimos posibles, es decir, que la práctica está cerrada totalmente. Esto afecta no solamente a los profesionales, sino también a su equipo de trabajo, sus auxiliares, otros profesionales que estén vinculados a la práctica, los laboratorios dentales, proveedores. Es un sector bastante importante y bastante grueso dentro de la economía. Particularmente un odontólogo que vive de su práctica, usualmente vive un poco al día y según como sean sus ingresos del mes, pues así van a ser los gastos correspondientes y vive de alguna manera en un equilibrio entre ingresos y gastos. Al cerrar sus ingresos, por más juicioso que haya sido el profesional, pues tiene reservas de algunos ahorros para un mes, 2 meses, o de pronto no tiene ahorros. Entonces ha entrado pues en una crisis grande. Usualmente ante todas estas pandemias y situaciones críticas se atienden los bajos estratos y pues los intereses van más hacia la gente que tiene muchas dificultades económicas. Sin embargo, la profesión odontológica, estando en un estrato medio o alto, al cerrar sus ingresos mensuales, pues ha entrado en una crisis bastante importante en el sentido que no solamente ellos se ven afectados, sino todos sus proveedores y todos sus subordinados laborales y sus compañeros de trabajo. Es decir, que esto sí ha generado una crisis grande. El gobierno ha mandado algunos salvavidas, pero han sido tenues, un poco demorados y en realidad pues estamos muy a la expectativa de qué va a suceder. Tú sabes que en el mundo existen números y números de dentistas, más Brasil tiene el récord. Brasil es el país en el mundo que tiene más dentistas. Y tenemos aquí una relación de un dentista para cada 500 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un dentista para cada 1.500 habitantes. ¿Qué tú crees que este exceso de dentistas con esta pandemia, tú crees que esa crisis con todo eso disminuirá el interés por nuevos dentistas por esa promoción? O sea, si vamos a tener una disminución del número de estudiantes que quieran graduarse hoy en odontología. Porque tenemos una crisis, tenemos pérdida de renta y tenemos hoy inclusive toda esta pandemia. ¿Qué tú crees? Bueno, con respecto a todos los profesionales de la salud, al principio nos sentíamos muy orgullosos porque nos aplaudían y nos decían que éramos unos héroes. De héroes pasamos a mártires, ¿no? Pero finalmente lo que queremos es ser reconocidos como unos profesionales formados con un rigor académico alto, con un estricto código de ética y que eso finalmente es lo que hacemos. Nos damos cuenta, particularmente en Colombia, que los problemas de la profesión odontológica son comunes a la profesión médica en términos de remuneración, en términos de dignidad, en términos de buen tratamiento. Con respecto, por ejemplo, a esto del COVID-19, no han tenido las suficientes barreras. Entonces, yo veo que el tema
hay una serie de temas de odontología y de problemática de la odontología que es particular de la odontología, pero hay un tema que es generalizado en el área de la salud, no solamente en Colombia o en Latinoamérica, sino también en el mundo. Nos damos cuenta cómo otros oficios son absolutamente muy bien remunerados, pero el área de la salud no lo es así tanto. Con respecto a Colombia, la estadística varía. Algunos reportes hablan de 50.000 odontólogos, otros hablan de 60.000 odontólogos. Básicamente, la profesión odontológica no está bien distribuida en el país, no tiene una cobertura, pero uno observa los indicadores de salud oral de que hay necesidades de tratamiento y se requiere más cantidad de odontólogos. En el año 75, cuando se creó la facultad de la cual fui decano y fui rector, era la quinta facultad de odontología. Eso fue en el año 1975. Hoy en la actualidad hay 35 facultades más. Se han creado desde hace 45 años 35 facultades más. De alguna manera hay una buena distribución en los diferentes sectores, pero evidentemente preocupa si ese número de odontólogos ha sido suficientemente absorbido por el aparato laboral. Y me da la impresión que aquí lo que falla es al aparato laboral, porque la contratación a los profesionales no es una contratación correspondiente a una formación profesional, a una inversión grande y a un esfuerzo grande. Entonces, por ahí veo yo que tal vez lo que nos está fallando más es el aparato laboral dentro del sistema de salud de nuestros países. Evidentemente, la odontología ha pasado un mal momento y una mala propaganda en el COVID-19 y preocupa para algunos padres de familia que sus hijos iban a estudiar odontología y les digan que ya no quieren estudiar odontología o porque es excesivamente riesgosa o porque hay muchos profesionales o porque tiene unas dificultades particulares dentro del sistema. Yo particularmente veo, y sigo siendo optimista, veo que vamos a tener que utilizar nuevas barreras, unas barreras más definidas para evitar la contaminación y la infección por bacterias y virus. Pero esto, nosotros venimos de una época donde se trabajaba, a mí me tocó en la formación de pregado trabajar sin guantes. Nosotros trabajamos sin guantes. En los años 70 no se usaba nada. Nos fuimos protegiendo cada vez más y esto va a llevar a que la odontología sea una disciplina mucho más cercana a la ciencia y que se distancie ligeramente del arte y la acompañe más la ciencia. Debemos fomentar mucho más esta actividad cuidadosa y que nos proteja. Sin embargo, esto implica costos, esto implica gastos adicionales dentro de la práctica diaria que van a tener que ser analizados. Todo lo que es desechable es para no utilizarlo de nuevo, pero muchas veces el odontólogo en su práctica de minimizar los gastos trata de reutilizar estos elementos y compromete su propia seguridad, la seguridad de su equipo de trabajo y la seguridad de sus pacientes. Entonces, esto es un llamado a ser mucho más estrictos desde las facultades de odontología, desde las clínicas grandes y desde los consultorios individuales, a hacer las cosas bien. ¿Por acaso está tocando una música clásica ahí cerca de ti? Sí, ¿te gusta? No, bájalo un poquito porque está influenciando en tu voz. Ahí, okay. Ahora sí se escucha claro, ¿no? Oye, tú sabes que estamos conversando sobre educación, sobre estos temas, más un cuidado que vamos a tener ahora es lo siguiente. Los congresos, todos los congresos siempre fueron presenciales. ¿Cuál es el futuro de esta actividad? ¿Tú crees que eso va a disminuir, va a parar, que vamos a hacerlos todos online ahora? Yo creo que va a haber una caída muy grande en los congresos presenciales de aquí hasta un año o 2 años, ¿no?
por causa de esta crisis. ¿Qué tú piensas con esa experiencia tuya como educador? Sí, evidentemente la educación continuada presencial en todas sus escalas, desde el curso de 40, 50 personas, donde muchas veces están haciendo un hands-on, que de alguna manera es un área, digamos, pequeña, donde las personas no están guardando un aislamiento social convencional, pues esto se va a ver afectado. Los congresos también, como todo tipo de evento grande, conciertos, fútbol, cualquier organización que lleve mucha gente. Esto va a generar la necesidad de fortalecer también todos los webinars y todo lo que sea virtual. Recibí información esta semana del primer congreso virtual que se va a hacer. Es un congreso muy importante que lo van a organizar los italianos precisamente. Cuando termine comparto la información contigo por si la quieres difundir. Y es el Claro. primer congreso que se va a hacer de manera virtual. Yo veo que si se están haciendo conciertos de manera virtual, ¿por qué no poder hacer congresos? Esto está obligando a que seamos más creativos y que seamos más emprendedores, pero la presenciabilidad evidentemente va a estar limitada por el COVID mientras aparece una vacuna o algo nos genera mayor seguridad. Entonces, sí, yo también pienso eso mismo, pues que ahora tendremos una disminución del número de congresos y la parte virtual está creciendo asustadoramente. Con los webinars, los congresos online, es una realidad que es innegablemente que va a continuar. Más, hablamos de economía, ¿no? ¿Tú crees que esta recuperación económica llevará cuánto tiempo? ¿Tú crees que podemos planear eso para de aquí a, vamos a hacer como la crisis del 2008, 2001, en un año habremos superado esta crisis económica? Bueno, Moacir, quisiera tener esa respuesta. Si tuviera esa respuesta, podríamos ayudarle muchísimo, muchísimo al país y al mundo. Doy mi teoría. Yo veo que Claro. este semestre académico, o este semestre calendario hasta fines de junio tiene nombre. Vamos a tener otra actividad diferente a cuarentena, un poco más intensa o menos intensa, pero no va a tener algo diferente. El siguiente semestre del año 2020 va a venir, pienso yo, en una situación mixta entre cuarentena, trabajo, pero no veo una solución fácil hasta que tengamos una vacuna. Sí, yo pienso de la misma forma. Estamos víctimas de este virus yo creo que por un año y poco hasta que realmente aparezca una vacuna, porque parece que este virus va a venir en ondas, ¿no? Viene, se acaba esta onda y si no tomamos cuidado puede reaparecer una nueva onda de contaminación por el coronavirus, ¿no? Más en cuanto a las universidades, que es un tema que tú dominas mucho. ¿Qué está haciendo las universidades hoy para ayudar a sus alumnos? Bueno, ahora que comentabas de las dudas, pues también está la duda de si realmente se va a generar una inmunidad al virus o esta inmunidad no va a estar presente y algunos de los infectados tendrían el chance de volverse a infectar. De tal manera que esto genera dudas. ¿Qué están haciendo las universidades? Básicamente, este primer semestre donde ya había pues un contrato de matrícula, pasamos de lo presencial a lo virtual para terminar el semestre con el menor traumatismo posible. Sin embargo, tenemos pendientes los estudiantes de último semestre que están pendientes de terminar sus estudios y graduarse. Aquí una experiencia que hicieron las facultades de medicina fue anticipar el grado para vincularlos a ellos al equipo de trabajo médico. Eso fue una buena salida. Aquí también. En el área de odontología, pues prácticamente los estudiantes en último semestre casi que estarían listos para salir ya al campo profesional y pues se han desempeñado con un muy buen desempeño.
básicamente ahí no tenemos problema. Pensando en el otro semestre, las universidades están haciendo su publicidad, organizando sus admisiones, no se tiene en cuenta el examen de estado, que el examen de estado es un examen obligatorio para poder ingresar a las universidades. Esta vez no se ha tenido en cuenta. Cada universidad, de acuerdo a la autonomía universitaria, está haciendo sus propias evaluaciones. Las entrevistas son virtuales y va a ser algo pues único porque todo se va a dar virtualmente y va a ser una bienvenida a un mundo virtual para el segundo semestre. En cuanto a beneficios, las universidades están planteando dos tipos de beneficios, unos alivios o descuentos a las matrículas y unos créditos especiales, porque pues es probable que en la crisis de cada familia, su padre de familia le diga a los hijos o a algunos de sus hijos que no estudie este semestre, que espere para el próximo año. Entonces, pues las universidades han tratado de mantener ese servicio educativo de manera virtual y pues los beneficios, como los mencioné, básicamente son alivios o descuentos y créditos para la matrícula para que la gente y los estudiantes puedan continuar sus estudios y más aún iniciar sus estudios, que va a ser una situación muy particular de terminar uno su formación en el bachillerato y decir, voy a entrar a la universidad, pero es entrar a la universidad virtual, donde va a ser una experiencia única en el ciberespacio, pero no en el campus universitario. Perfecto. Tú sabes que estamos hablando sobre toda esa área tecnológica y virtual. Y una materia que está entrando aquí muy fuerte en Brasil es la teleconsulta. La teleconsulta, como el propio nombre indica, es una consulta médica en que el paciente se encuentra distante físicamente del profesional de la salud. Aquí, durante la pandemia, el Consejo Federal de Medicina abrió una sección y está permitiendo este tipo de atendimiento a distancia. En Colombia, ¿vos sabes de otros países en que esta modalidad esté comenzando también? Bueno, la telemedicina en Colombia ha avanzado. Hay unas universidades, por ejemplo, particularmente el CES de Medellín ha avanzado bastante en la actividad de telemedicina. En teleodontología, yo creo que estábamos en pañales, más allá que una foto por WhatsApp y una organización muy simple, pues no teníamos mayor desarrollo en esta área. Yo veo que la teleodontología debería ser un área que se fortalezca. Se pone uno a pensar que hay muchas cosas que se pueden solucionar sin tener una presencia en el consultorio. Veía hace poco en una de las redes como un paciente de la tercera edad con dificultad con sus prótesis recibe asesoría de un profesional a través de un video y le explica cómo debe insertarlas, cómo debe colocar el acondicionador de tejidos y una serie de situaciones que se pueden hacer, pero que nosotros no las hemos incursionado. Yo veo que debe ser una nueva área en el currículum a nivel de pregrado, la parte de teleodontología y ver cómo podemos de alguna manera avanzar más. Incluso alguna serie de atenciones de urgencia se pueden aliviar de manera muy sencilla con unos test elementales que nosotros podemos hacer al calor, al frío, los puede realizar el paciente y podemos llegar a unos diagnósticos por lo menos bastante certeros. Eso mismo. Yo creo que eso sí, la teleodontología va a crecer muchísimo con esta crisis. Aquí en Brasil ya estoy acompañando algunos proyectos de teleodontología que luego estarán disponibles en el mercado. No puedo hablar más porque dicen que es todavía el secreto profesional, más aquí están trabajando ya en la teleodontología, ¿no? Que es un área que a mí me fascina hace mucho tiempo. Más, ¿cuáles las estrategias tú crees que con tu experiencia y desde el punto de vista económico
para que los pequeños proveedores, los dentistas, con sus pequeñas clínicas y sus clínicas individuales, ¿qué pueden hacer hoy estos dentistas que viven de su salario, que viven de su mes, no teniendo providencias para continuar? ¿Qué tú crees que ellos pueden hacer a corto y medio plazo para superar esta crisis? Bueno, yo pienso que nosotros como profesionales de la salud tenemos un compromiso a seguir atendiendo nuestros pacientes. Tenemos un marco ético que nos lleva a ello. Sin embargo, no podemos lanzarnos en un campo de batalla donde la guerra está perdida. Por eso debemos ir con los suficientes instrumentos y elementos para enfrentar ese COVID. Como mencionaba anteriormente, no necesitamos tantas cosas diferentes a las que ya teníamos. Debemos ser muy cuidadosos, primero que todo, en que la consulta no esté llena de pacientes esperándonos en la sala de espera, que los pacientes se atiendan de una manera con unos descansos entre paciente y paciente, que haya un suficiente uso de material para limpiar las superficies, que seamos muy cuidadosos en eso, nuestra protección, la protección de nuestros compañeros, de nuestros empleados y del paciente, respetando lo desechable como desechable, utilizando siempre la mayor cantidad de barreras y protecciones. Eso, de alguna manera, cuando empecemos a trabajar. Pero, ¿qué debería hacer el odontólogo? ¿Qué recomiendo yo que va a hacer cualquier odontólogo? Esto hay que echarle números. La economía siempre requiere de tener unos números y tener unos indicadores y tener bien claro cuántos son sus gastos mensuales, no solamente a nivel profesional, sino a nivel familiar. Proyectar cuánto va a necesitar de aquí a fin de año, ver qué cantidad de cosas puede suprimir, tratando de mantener a sus empleados. Yo siempre digo que la mayor obra de humanidad es mantener sus empleados. Hay gente que lo primero que hace es suprimir los contratos con los empleados y luego salen a regalar mercados a los más desfavorecidos. Yo pienso que en el entorno en que uno está es donde más debe ayudar. Y en este momento mantener el sueldo de una persona que no está laborando es el mejor acto de humanidad y pues realmente es un esfuerzo. Pero volviendo al tema económico, hay que hacer un presupuesto. Sobre ese presupuesto hay que tener unos ingresos claros y hay que entrar a verificar cuánto de eso lograría con su práctica. Evidentemente hay préstamos de los bancos y hay créditos que se han autorizado. Mencionaba yo al comienzo, no con la rapidez que nosotros quisiéramos, o a veces el presidente y los gobernantes han dado la buena noticia, pero cuando uno va a los bancos aún no está esto funcionando, o las tasas de interés no son las que se habían dicho, o las condiciones no son estas. Dentro de toda esta hecatombe, pues las cosas no han fluido de la manera que uno quisiera. Pero después de tener un presupuesto claro, hay que buscar la manera de financiarse de alguna manera teniendo crédito. Otra situación que puede abordarse es hablar con sus empleados, hablar con sus proveedores, hablar con su equipo de trabajo para de alguna manera, sin suspender los servicios, tratar de negociar y encontrar unas tarifas que puedan ser más favorables digamos, unas facturas que se han ya ejecutado, pues que sean más favorables, es decir, que nos alivien un poco el tema financiero. Y obviamente tenemos que tener presente que esta práctica odontológica nueva, con mayores barreras y mayor cuidado, de alguna manera va a generar un mayor costo o un mayor valor en nuestras tarifas, y la hora de trabajo en cualquier actividad que realicemos, pues va a ser más costosa de lo que veníamos haciendo. De alguna manera, para resumirlo, hay que sentarse a echarle número a esto
y volverlo de alguna manera algo que yo pueda controlar para poderlo planear de una mejor manera. Tú ves que estamos en un gran paradoxo, ¿no? Se dice en español así, porque nosotros tenemos hoy una disminución de la renta y un aumento de costos en nuestros consultorios. O sea, tenemos pacientes que están sufriendo con la crisis económica y estamos sabiendo que cuando ellos regresen, nosotros tenemos unos costos extras que son grandes, que se los vamos a tener que repasar a nuestros pacientes o si no, asumir estos costos, lo que nos va a disminuir nuestros ingresos. Es un paradoxo entre menos dinero tiene nuestro cliente, más caro se pone nuestra consulta. Así es. ¿No? Y hablábamos de equipos de trabajo, que para mí es una de las cosas más importantes en nuestra clínica, porque mantener un equipo de trabajo, crear un equipo de trabajo, es costoso y demorado, ¿no? Entonces estamos hablando sobre qué hacer para evitar el desempleo y evitar que hayan demisiones en masa de nuestros empleados. ¿Qué podríamos considerar para esto? Por ejemplo, en el mes de febrero, acá en Colombia, tuvimos una tasa de desempleo del 12.2%. Eso fue en el mes de febrero. Escuchaba en las noticias que ahora debemos estar cercanos al 20%. Pero esto va a seguir de manera incremental desarrollándose a lo largo de la crisis. En ese sentido del empleo se han buscado soluciones y yo pienso que la solución mejor es tratar de conversar con nuestros empleados para poder aliviar de alguna manera la remuneración para poder seguir prestando el servicio y manteniendo el servicio odontológico. De alguna manera, si tenía un funcionario que ganaba un 70% del costo de la consulta, pues que ceda un poquito en ese valor y podamos seguir trabajando. Las personas que tienen mayores salarios dentro de las clínicas que puedan ceder un porcentaje de su salario de manera definitiva o temporal. Algunos lo han hecho que por estos meses de la crisis lo ceden y luego lo pueden recuperar de alguna manera. Yo pienso que es mejor recibir un poco menos, pero seguir recibiendo salario a dejar de tener una oportunidad laboral. Sí, sí, yo creo, como yo siempre lo he dicho aquí, la palabra del momento es la negociación. Hay que negociar, hay que negociar, hay que negociar para que todos salgamos ganando. Así es, Eh, Moacir. Así es. ¿Qué cambios tú puedes ver o prever con todo esto en el atendimiento? Hemos hablado de varias cosas, mas creo que muchas cosas van a cambiar en el atendimiento que el odontólogo va a tener en su clínica. ¿Cómo tú ves esta fase nueva de cuando regresemos a trabajar en las clínicas? Como hablábamos anteriormente, la palabra crisis viene de destruir, de romper, de quebrar. Pues todo lo que se rompe toca reconstruirlo, pero esa reconstrucción, pienso yo, pues va a generar cambios. Obviamente los cambios no se van a dar si nosotros no los hacemos, porque si nos quedamos simplemente de espectadores, pues no los vamos a lograr. Yo veo que el tema más importante de alguna manera en cambios va a ser la educación en todo sentido. La educación con respecto al manejo del medio ambiente, la educación en torno a la ciencia. La ciencia pues no ha dado la respuesta a todas las cosas. Veía yo como dentro de esta maratón de publicación de artículos no se ha filtrado con suficiente calidad qué es lo que es ciencia y qué es lo que no es ciencia. Entonces son cosas que también nos preocupan. Ya dije el medio ambiente, ya dije la ciencia, las cosas elementales en las familias y los tiempos y el tiempo de compartir, esa prisa, ese afán, ese correr, pues se vuelve
también secundario después de ver que en este momento todo se detuvo y este silencio y esta soledad en cada hogar pues es el denominador común. Yo veo que en el área de la odontología, particularmente en el área de la educación en odontología, tenemos que revisar muchos aspectos. Uno, el que mencioné antes, de acercarnos más a la ciencia y menos al arte. Debemos estar mucho más cercanos a ser una profesión biomédica, aunque siempre ha estado presente, pero a veces nos distanciamos y sobre todo nos distanciamos en la práctica real. En las facultades de odontología, los departamentos de ciencias biomédicas son muy distantes y una presión arterial, una temperatura, unas condiciones sistémicas pasan a ser secundarias versus un diseño de sonrisa o el mejor material para tomar impresiones o simplemente una nueva técnica o tecnología. Entonces, acercarnos más a la ciencia sería un primer mensaje. El otro tema que me parece fundamental para fortalecer es la formación financiera y de marketing de un odontólogo. Cada vez lo hemos ido de una manera acentuando más, pero siguen siendo simplemente unas pinceladas. Un odontólogo necesita una formación robusta como empresario. Y una de las primeras enseñanzas que debemos recibir todos los odontólogos es el ahorro. Hoy la crisis fue COVID, mañana la crisis puede ser una enfermedad grave o la propia del profesional o una situación que no le permita seguir trabajando. Nosotros no podemos ser tan frágiles y tan susceptibles de que si no estamos trabajando no podamos vivir el siguiente mes. Esto requiere tener una formación financiera y matemática mucho más sólida, de tal manera que en realidad se genere que el consultorio odontológico o la clínica odontológica sea una empresa o microempresa y no se deje simplemente al azar de que según se facture este mes, pues así voy a vivir al siguiente. Esto es una falla que me parece que debe ser tratada desde la educación, desde la academia. Eso me parece importante y otra cosa que me parece fundamental es fortalecer todo lo que tenga que ver con Internet y con virtualidad. Incluso conversando con unos colegas hablábamos cómo de alguna manera se podrían hacer algunas prácticas en las casas donde los odontólogos, donde los estudiantes de odontología pudieran avanzar algunas de sus prácticas si tuvieran un kit básico rotatorio donde pudieran hacer alguna serie de prácticas, así como uno puede hacer encerados, así como puede hacer prácticas de sutura, algunas prácticas de periodoncia, pero que de manera virtual se puedan desarrollar una especie de elementos para poder simular las actividades prácticas. Esto ayudaría muchísimo. Y tenemos que aprender mucho más de epidemias, de virus y de contagios, porque hace poco pues vivimos el virus HIV y ahora tenemos vendrán otros virus y la odontología tiene que especializarse porque siempre con ese contacto de saliva, sangre, esa cercanía con la que trabajamos es un espacio particularmente fértil para podernos contagiar. Entonces debemos ser unos expertos en el tema, no simplemente tener una formación superficial. Tú hablaste un poco sobre formación financiera, sobre ahorro, y yo tengo una gran sorpresa. El día próximo lunes tendremos una especialista aquí en gestión financiera que le enseñará a los dentistas cómo planear su vida económica. Va a ser una entrevista imperdible
ella tiene experiencia, ella se dedica a organizar la vida financiera de las personas. Entonces creo que sería algo imperdible para todos los dentistas comenzar a pensar su vida económica, cómo se puede organizar. Excelente. Me parece que es imperdible el próximo lunes. El próximo lunes. Nosotros estamos pensando aquí en algunas actividades que podemos hacer para ayudarnos a superar la crisis. Más, ¿qué está haciendo el gobierno de su país para ayudar a la pequeña y media empresa? Porque estamos en una crisis muy grave, além de los comprometimientos económicos y hay una estabilidad también en términos sociales. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a la pequeña y media empresa? Bueno, básicamente se han creado unas líneas de crédito para la pequeña y mediana empresa que incluyen al gremio odontológico, y hubo alivios también en el tema de créditos que ya estuvieran presentes antes de la crisis, que pudieron negarse de manera, se refinanciaron estos créditos, de tal manera que las preocupaciones crediticias en el momento, en cada práctica odontológica, las que estaban pasadas o presentes, pues esas quedaron aliviadas. Han ofrecido, pero insisto de nuevo, esto no ha sido con la celeridad, la claridad que buscan los profesionales. Nuestras organizaciones aquí en Colombia que agremian a los odontólogos, como lo son la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio Colombiano de Odontólogos, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, las sociedades científicas y de egresados, para acompañar a aquellos odontólogos que están en serias dificultades en términos de alimentación, en términos de pago de servicios públicos, con cuantías menores, pero ha sido un acto bastante amable y solidario con el resto de los profesionales. Pero de alguna manera insisto en que los que están en esa posición de la clase media y media alta y trabajador independiente, de alguna manera no han tenido atención inmediata o oportuna, entonces han tenido que estar pacientes. Algunos están muy angustiados, otros están más tranquilos, especialmente aquellos quienes, además de los ingresos del consultorio odontológico, tenían otra fuente de ingresos, como debe ser una de las sugerencias que yo le daría a cualquier odontólogo ahí. Es importante tener otro tipo de negocios y actividades que complementen la actividad odontológica para pues ayudar en este tipo de situaciones de crisis. Y como mencionaste, pues está muy interesante la conferencia del próximo lunes. Estamos con algunas fallas de transmisión de tu señal, Jorge. ¿Me estás Está escuchando y mejorando. viendo? Puedes continuar. Ahora sí. Perfecto, puedes continuar. Ok. Yo creo que en este momento la palabra es reinventarse. Todos los dentistas vamos a tener que reinventarnos. Y no es tan fácil así en pensar en otras actividades paralelas, más hay que acordarse que todos los dentistas son emprendedores. Y emprendedor es aquel tipo que se arriesga, aquella persona que quiere hacer algo nuevo. Entonces, como todos somos emprendedores, los dentistas van a hallar, sí, un camino paralelo de aquí para frente cada vez más para tener un duplo ingreso en sus actividades. Me parece que eso es un camino sin vuelta. De todo esto así, ¿qué tú crees hoy que en términos de marketing directo
o podría ser el dentista hoy para suplir estas necesidades? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que la área de multimedia, el relacionamiento con los clientes, qué consejo les darías tú a los dentistas hoy? ¿Que se enfoquen más en el marketing interno, en el marketing externo, que sea más organizar su consultorio? ¿Qué tú crees que él debe enfocar en este momento en el presente? Bueno, es una gran oportunidad para hacer una autoevaluación de cómo está llevando su práctica. Es la mejor oportunidad de hacerlo, no solamente desde el punto de vista, desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de marketing. Tenemos que saber qué se está haciendo en nuestra práctica. Si esto se conoce bien, pues podemos planear las cosas mejor. Por eso es el momento de una autoevaluación. ¿Qué ingresos tenemos? ¿Qué egresos tenemos? ¿Cómo está haciendo ese balance de ingresos y de egresos? ¿Y cómo podemos incrementar los ingresos y disminuir los egresos? Eso de manera muy elemental. La razón de nuestra práctica son nuestros pacientes. Yo hace poco escribía en alguna red y decía, ¿por qué? ¿Por qué nos preocupamos tanto por el futuro de la práctica si no nos hemos preocupado tanto por nuestros pacientes? Un ejercicio que hicimos nosotros fue llamar a los pacientes, saber cómo estaban, saber en qué condiciones estaban y de alguna manera tener un acercamiento con los pacientes. Este tipo de ejercicios realmente genera una diferencia y genera un valor agregado en cuanto a los pacientes que tenemos. Yo pienso que el tema de marketing virtual pues es el que marca la pauta en este momento. No tenemos otra manera más efectiva que eso, el acceso a las redes y también la comunicación acertada con cada uno de los pacientes. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, COVID positivo, que los hemos llamado, hemos estado inquietos en cómo van evolucionando, en qué situación están pasando. Nos alegramos mucho cuando ya han salido de su etapa crítica y este tipo de cosas realmente genera una diferencia. Yo pienso Claro, que claro. además de todas las estrategias generales que hemos aprendido, pensar en nuestros pacientes y saber que están teniendo dificultades y de alguna manera buscarlos, atenderlos y estar atentos a ellos, sí genera un beneficio. Perfecto. Jorge, quería aprovechar estos minutos finales, de darte 3 minutos para que termines con tus ideas positivas. No se olvides de hacer clic en el corazoncito. Por favor, Acá yo tus hago clic para todos consideraciones. ustedes. Eso. Bueno, ser positivo y ser sereno es el mejor mensaje. Ser solidario, cuidarse a sí mismo y cuidar a los suyos. Tener esperanza. Y yo lo decía, no solamente de romántico, de que al mal tiempo buena cara. No, es evidente que cuando una persona tiene una enfermedad y se deprime, su sistema inmune también se deprime. Tenemos que ser optimistas. Esto también va a generar unión, va a generar solidaridad. Tenemos un enemigo común y ese enemigo común se llama COVID. A través de la historia se han mostrado situaciones que cuando hay un enemigo común hay solidaridad y unión. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la época de cuando los nazis atacaban a Inglaterra, había diferencias en Inglaterra, se unieron. Eso sucedió después del tsunami, cuando en Indonesia había dificultades entre los rebeldes y el gobierno, se unieron. Hay que ver ahora en el gobierno de Estados Unidos cómo el presidente habla con sus opositores, se unieron. Incluso en Colombia, hasta una guerrilla que estaba
bastante escondida aparece a buscar pactos de paz, el ELN. Es un buen momento para que las cosas funcionen bien. A pura actitud no se van a curar, pero sin buena actitud no se van a curar. Quiero agradecerles a todos los que nos han privilegiado con su presencia, al doctor Jorge Arango Mejía, por sus excelentes consideraciones. Ha sido muy importante, muy importante. Ha sido excelente esta participación tuya y nos trae realmente una idea de que juntos somos invencibles y hay que colaborar, hay que unirse, hay que participar. Hay que traer a las personas que queremos cerca de nosotros, conservar nuestros equipos de trabajo, tener tiempo para reorganizarnos, reinvertirnos. La negociación es muy importante y los invitamos a que nos continúen asistiendo en el próximo programa, donde tendremos siempre líderes de Latinoamérica que contarán un poco de su experiencia. Doctor, muchísimas gracias. Nos quedan exactamente 1 minuto para terminar y gustaría, nuevamente agradecerle enormemente su participación. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo programa de Energía Positiva. Un grande abrazo. Muchas gracias, Moacir, que estés muy bien. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y qué buena labor la que estás haciendo, difundiendo la buena energía y lo positivo y la buena cara dentro de nuestra profesión y en general en la sociedad. Muchas gracias, Moacir, y bendiciones. Esa es la idea, todos juntos, con ideas positivas, saldremos de esta crisis cada vez más fortalecidos. Gracias a usted, porque fue usted quien comandó la entrevista, fue usted que nos dio su experiencia, sus ideas positivas, y así esperamos que de aquí para adelante todos nos juntemos a través de las ideas positivas para que salgamos adelante y salgamos triunfosos de esta crisis que nos está llevando. Muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.